parte de la familia Sin Censura y puede ver usted todos los domingos de 3 a 4 de la tarde. Es el querido Eddie Small, el gurú de la moda que habla de todo menos de moda en los espacios Sin Censura, y le he pedido que nos acompañe porque trae un tema importante en las redes sociales. Lo que sucede cuando aparecen seres mezquinos, ambiciosos, que con tal de ganar más dinero buscan todo a costa del sufrimiento del prójimo, buscando cómo explotar al prójimo. Dice él, toda la mierda disfrazada de chocolate está poco a poco saliendo, y vaya que si nos ha tocado ver mucho de eso después de la tragedia con el colapso de esta parte de la línea 12 del metro. Querido Eddie Small, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Vicente, un abrazo a ti, a la audiencia y a todo tu equipo. Qué gusto saludarlos, aunque no sea en video, pero sí en audio. Oye, pues vía telefónica, pero hay que hablar de todo esto que creo que es reprobable, que con tal de sacar raja política, económica, se pase Sin por duda. encima de la, o se intente pasar por encima de la dignidad de los más vulnerables. Sin duda, Vicente. Primero que nada, pues mi más sentido pésame a todas las personas que hoy en día son deudos de esta tragedia, porque no se le debe llamar ni incidente ni accidente. Es una tragedia, y al mismo tiempo un deseo de pronta recuperación a todas las personas que están en el hospital, que muchas de ellas quizás su vida no va a ser igual, porque sabemos que en este tipo de accidentes hay gente que hasta queda a veces sin caminar o pierde alguna extremidad o algo por el estilo, y pues por supuesto también que en paz descansen todos los que se nos adelantaron en este camino, tristemente por la ambición, por la mezquindad, por la forma de querer siempre buscar ganar más dinero y de hacer las cosas incorrectamente. Y creo que aquí hay que puntualizar muchas cosas. Yo de verdad, pues como tú sabes, se ha generado ahí un tema en las redes sobre lo que yo he escrito desde el primer momento en que sucedió esto, y me dediqué a hablar con amigos ingenieros que están en Canadá, que están en Londres, que están todos estos tiempo que pasó desde el accidente, pues me he dedicado a esto, y a mí me lo explican muy claramente y me dicen, mira, pues obviamente tendrán que esperar el peritaje, que es el deber ser, y no se pueden adelantar las vísperas, pero es claramente que en los países con los que me tocó platicar distintos ingenieros, dijeron aquí los responsables son los que construyen y los que certifican. Así que no le van a poder dar muchas vueltas al peritaje. No van a ver, digo, yo ya estoy de alguna manera adelantándoles todo esto que me explicaron, que se dedican estos ingenieros con los que yo platiqué a la obra pública de estos países. Y a final de cuentas es muy claro, perdón que lo diga, que bueno, que tiene que pasar el tiempo. A mí me encantaría, estoy seguro que la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los que estén involucrados, autoridades, van a acelerar este peritaje y dictámenes para que en 15 o 20 días pudiésemos saber exactamente a quiénes se les van a deslindar las responsabilidades. Inclusive la Fiscalía ya abrió 8 carpetas, y bueno, pues se le está dando mucha velocidad. Y si a mí me preguntan por qué se le está dando mucha velocidad, porque todos nosotros en el 2018, o la mayoría, votamos por un cambio y una transformación. Y la transformación incluye en ese paquete la moral, los valores, la rectitud y la honestidad y la transparencia. Y ya lo dijo el presidente, que va sin miramientos, sin concesiones y sin privilegios. ¿Qué pasa también? Seguramente el presidente ya habrá pedido en su escritorio la copia de todos los contratos, con todo el catálogo de materiales, con todo el catálogo de absolutamente todo, se le llama catálogo de conceptos, en todo lo que se construye, en los planos, el proyecto original, cómo modificaron el proyecto original, qué tipo de materiales se especificaba, si cambiaron los materiales que va a salir en el peritaje, porque lo que me decían los ingenieros con los que platiqué, los internacionales, es que es muy raro que se hubiera desmoronado la trave y la estructura por la parte del claro, así se le llama, la gente que le interesa investigue qué es el claro en una cosa de este tipo, ¿sí? Por ahí fue de donde se desmoronó, y lo más curioso de todo esto es que los durmientes quedaron intactos. Los durmientes pues son las vías, es lo que va finalmente donde corre el vagón, vamos a decirlo, los vagones. Entonces, sí he estado haciendo un estudio y un research bastante puntual, porque creo que sería injusto
lo que de alguna manera estamos comentando, ¿no? La raja política, la mezquindad de que cuando tienes que, al Oye, final Eddie, de cuentas, estar ocupado por salvar la mayor cantidad de vidas, por atender a los deudos, por ver todo este tipo de cosas, las hospitalizaciones, venga alguien, quien sea, estoy diciendo, quien sea mezquino, quien se atreva a empezar a escribir o a llegar al sitio a querer enardecer cuando se tienen que esperar para los peritajes y Eddie, los dictámenes. Obviamente esto es una pena y es una tristeza, y eso no deberíamos de dejar que pase. oye, Eddie, ¿y qué me dices de la mezquindad en redes sociales del expresidente Felipe Calderón? Felipe Calderón, fíjate lo que escribe. Insisto, la mejor manera de que no se crucen los intereses políticos de partidos y precandidatos. Lo mejor es una comisión plural, independiente del gobierno, construida por consenso, y que sea ella la encargada de contratar los peritajes sobre el accidente de la línea 12 del metro. Por ahí ya el Chairo de Chairos, le mando un saludo al Chairo de Chairos, le contestó y dice, como la comisión que creaste para investigar el incendio de la guardería ABC, ¿verdad? Nada más falta que tú y Margarita quieran formar parte de la comisión. Fíjate, queriendo sacar raja política de esta manera, Felipe Sí, Calderón. es que esa es la diferencia entre lo que va a suceder en este gobierno con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la licenciada Claudia Sheinbaum, que es una persona igual, recta, honesta, transparente y que agarra el toro por los cuernos. Inclusive ayer vimos a don Marcelo Ebrard verdaderamente desmoronado por esta situación, pero dando la cara, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferencia muy, muy grande entre ellos y lo que yo no sé, la desfachatez de Felipe Calderón escribiendo eso. A mí me encantaría la comisión de por qué se hizo la guerra en México y todos los muertos, porque él fue el que inauguró la violencia, la matanza masiva en México. ¿Por qué no vamos armando también una comisión? Digo, porque la de Ayotzinapa ya la armó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que no anden diciendo que él no va hasta el fondo. Y él va a ir hasta el fondo, y sea quien sea, se los garantizo, tanto la doctora Claudia Sheinbaum, como el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como el licenciado Marcelo Ebrard, como todas las autoridades, hay que decirlo también muy bien, el licenciado Gert Manero, todos van a presentar la verdad, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque esa es parte de la transformación, y caiga quien tenga que caer, empresarios, constructores, certificadores, quien sea, aquí no se va a hacer ningún reparo, y les voy a explicar también por qué. Imagínense ustedes que no se llega al fondo del asunto y siguen ciertos proveedores de servicios de obra pública trabajando, y después sucede algo más adelante. Obviamente, ¿a quién le cargarían la responsabilidad? Entonces, nadie se puede dar el lujo ahorita de no llegar hasta el fondo y de ser transparente en los peritajes, porque de ahí también viene la aseguranza. Uno, de saber si se retira la obra pública a los responsables. Dos, que tengan mucho cuidado si siguen haciendo obra pública, para que en el futuro no puedan decir, pasó esto y no lo retiraron, amiguismo y lo que sea. Y tres, por el derecho y por todo lo que merecen tanto los deudos como la gente que se nos adelantó, como la gente que ahorita está recuperándose en el hospital y que su vida va a tener un antes y después, porque aquí no son 26 fallecidos ni 79 heridos, son vidas que se permearon alrededor, multiplicado por, si les gusta, por un algoritmo de 10, que le van pegando a todos, y que sus vidas no van a ser igual, porque el hijo que se quedó sin padre, el hijo que se quedó sin madre, el esposo que se quedó sin esposa, la esposa que se quedó sin esposo, el abuelo que se quedó sin nieto, el nieto que se quedó sin abuelo, la novia, el novio, todo, si se ponen a analizar todo lo que sucede por una irresponsabilidad así, no se vale. Está documentado también que el ingeniero Riobó en su momento dijo que tenían que ser de concreto y no se hicieron de concreto. Entonces tienen que llegar al fondo de la investigación y que no se les olvide que esto se derrumbó por la parte del claro, y que ahí va a radicar muchísimo, y esto me lo explicaron los ingenieros con los que hablé de los distintos países, va a radicar muchísimo la investigación, y también que los durmientes no se rompieron, están completos, no se vencieron. Entonces, claramente, ¿de dónde se desmoronó esto?
tiene que irse a la parte de las varillas, analizarlo, las varillas de la estructura también, porque al ser por parte del Claro, a lo mejor se fueron venciendo las varillas. Claro, todo esto lo dirán los peritos, pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo y van a tener que hacerse responsables. ¿Por qué? Porque claro, las vidas no son un juego y ya estuvo suave de que sigamos jugando con este tipo de cosas. Esto no se vale, porque cuando hablan de, y la violencia y los muertos, sí, pues háblenle a Calderón, porque él fue el que lo empezó. A ver, analicen la cantidad de muertos que había antes de Calderón, con Fox, con Salinas, lo que quieran. Por supuesto teníamos muchos problemas, pero ¿quién inaugura e instaura la violencia desmedida por capricho, por tendencioso un solo grupo sí, en este país? Se llama Felipe Calderón. Y las cosas pues, por su nombre. Pues sí, las cosas por su nombre, y seguro de esto te va a dar para hablar mucho de lo que la gente quiere escuchar el domingo de 3 a 4 en el espacio que conduces y que sigues también en redes sociales poniendo en la mesa de debate. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que apoye tus esfuerzos, querido Eddie Small? Por supuesto, pues los espero el domingo de 3 a 4 en vivo, en Sin Censura, en todos los canales que tiene Sin Censura, ahí contigo, Vicente, y ha sido un gusto porque la reacción del público ha sido maravillosa. Y de verdad, un abrazo para toda la audiencia, porque cada vez somos más y más participativos. Y bueno, me pueden seguir en el Twitter, @Edismol, y en el Instagram también para mandarme cantidad de mensajes privados que recibo, @Edismol_es oficial, con sus denuncias, con sus fotos, con su pietaje, con sus opiniones de los ingenieros, con todo. Estoy recibiendo todo por todos lados, porque a final de cuentas creo que eso también le va a dar muchísima certidumbre a la población y también a nuestras autoridades, que entre todos les ayudemos a llegar a esto, porque ellos van a ser transparentes. Y eso sí se los asegure. Claro, yo sí tengo la confianza en el presidente, en la jefa de gobierno, en el canciller y en el fiscal, que aparte es independiente, la fiscalía, y en todas las autoridades que van a participar para hacerle justicia a nuestros compatriotas mexicanos que se fueron y los que se quedaron con esta tristeza. Que así sea, Eddie Small. Te mando un abrazo, querido. Y igualmente, con mucho abrazo para todos. Gracias. Es Eddie Small hablando con nosotros sin